Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a estar en nuestra primera clase, vamos a estar hablando de conjuntos numéricos y en esta primera clase, en esta introducción, vamos a comenzar definiendo lo que es un conjunto y vamos a decir que esto es un listado de elementos. En un conjunto voy a tener un determinado listado de elementos. Ese listado de elementos va a estar definido de dos maneras, o por comprensión o por extensión. Para que se entienda este concepto, lo que tenemos que decir es lo siguiente. Si está definido por comprensión, voy a dar una característica que reúna a todos los elementos que pertenecen a este conjunto. Por ejemplo, voy a decir estudiantes de la carrera de ingeniería. Entonces, esa característica reúne a todos y estoy nombrando a ese conjunto de una manera particular, por comprensión. Estoy dando una característica que une a todos estos estudiantes. Ahora, ¿cómo haría para hacer eso mismo por extensión? Por extensión, tomaría una lista, por ejemplo, de algunos estudiantes determinados y los nombraría uno por uno. Por dar un ejemplo, Acevedo, Bustos, Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. En esa lista estaría nombrando a uno por uno a cada uno de estos estudiantes. Esto me permitiría definir por extensión a estos conjuntos. Tengo que tener en cuenta dos cosas. Lo primero, si es un conjunto finito o si es un conjunto infinito. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si el conjunto es finito es agotable, tiene una cantidad determinada, lo puedo cuantificar, lo puedo contar. Y si es un conjunto infinito, esto no se puede agotar, no se puede contabilizar porque el infinito directamente no es un número. En el caso de que este conjunto sea un conjunto infinito, sí o sí voy a tener que encontrar una característica que una a todos estos elementos. Por ejemplo, múltiplos de 2. Si yo hablo de los múltiplos de 2 justamente son un conjunto infinito, porque son todos los números pares que a su vez son infinitos. Partiendo de esto, vamos a empezar a hablar básicamente de cómo nombramos a un conjunto. A un conjunto lo vamos a nombrar con una letra mayúscula. Yo voy a dar una letra mayúscula y voy a decir que eso define a un determinado conjunto. Y las letras minúsculas van a decir o van a definir a los elementos de un determinado conjunto. Teniendo en claro esto, vamos a ir básicamente a lo que queremos hablar hoy, que tiene que ver con este título que tenemos acá, conjuntos numéricos. ¿Qué son los conjuntos numéricos? Bueno, son los diferentes conjuntos de números que fuimos utilizando y fuimos descubriendo, si queremos decirle de alguna forma, a lo largo de nuestra historia. Y a partir de acá, yo voy a ir haciendo una analogía de todo esto para que se vaya comprendiendo. Bueno, el primer conjunto numérico que descubrimos o que encontramos es el conjunto de los números naturales. Los números naturales y este conjunto se va a definir con esta letra. Cada vez que hable de un conjunto numérico le voy a agregar una barrita acá al costado indicando que estoy hablando de un conjunto numérico. La n simboliza los conjuntos de los números naturales. ¿Y quiénes son estos números? Bueno, estos números son los números 1, 2, 3, los separo con puntos y comas, 1, perdón, 2, 3, 4, y es esta sucesión infinita de números enteros y positivos. ¿Por qué se denominan naturales? Porque naturalmente el ser humano o la humanidad fue los primeros que encontró. ¿Y por qué aparecen? Bueno, por una necesidad concreta de cuantificar cosas. Yo necesitaba, o la humanidad necesitaba saber qué cantidad de cosas tenía, de cosas o, por ejemplo, de hijos. Yo no podía saber antes de esto cuántos hijos tenía porque no los podía cuantificar. ¿Y esto qué permitió? Bueno, permitió cuantificar cantidad de seres queridos, cuantificar cantidad de cabezas de ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue el comienzo que nos permite a nosotros, entre otras cosas,
comercializar luego tantas cabezas de oveja por tantas cabezas de novillos, por decir algo. Y también se llaman naturales porque naturalmente son los primeros que aprendemos. Si alguno tiene hijos, alguno tiene hermanos, o recuerda su vida cuando eran muy pequeños, lo primero que empiezo a hacer es a contar con los dedos. 1, 2, 3, a veces nos salteábamos 5, pero después cuando entendemos esta sucesión empezamos a ver que estos números aparecen naturalmente en nuestra vida. Este es el primer conjunto. Luego aparece un segundo conjunto. Este conjunto lo vamos a encerrar acá y vamos a ver que aparece un segundo conjunto, el conjunto Z o de números enteros. Nosotros vamos a ver que estos números, a su vez, se pueden ir observando en lo que denominamos recta numérica, que va a estar dividida por el 0, y acá vamos a tener el 1, el 2, el 3, y así vamos a continuar. Pero ahora, al aparecer los enteros, me va a aparecer el -1, el -2, el -3, y son esta sucesión infinita también, pero que ahora viene desde menos infinito y que se va a extender hasta más infinito. Siempre y cuando sean enteros. Si observamos, los números naturales también son enteros y son enteros positivos. Por lo tanto, los números naturales van a estar incluidos dentro del conjunto de los números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que todo número natural también es un número entero. A tener en cuenta esto. Todo número natural es un número entero, pero no todo número entero es un número natural. Porque el 2 es un número natural y también es entero, pero el -2 solamente es entero y no es natural por ser negativo. Avanzando en la historia de la humanidad, vamos a ver que empieza a aparecer la necesidad de empezar a fraccionar o dividir, partir por las necesidades propias de la humanidad. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, con variables continuas. A tener en cuenta. Vamos a tener siempre en cuenta dos cosas. Existen variables discretas, son aquellas variables que solamente las puedo tener en cuenta y las puedo cuantificar con números enteros, como cantidad de alumnos, cantidad de hijos, cantidad de deportes que practico, cantidad de comidas preferidas o cantidad de comidas que comí en la semana. Son siempre números enteros. Pero va a haber otras variables que van a ser continuas, que necesitan fraccionarse, que necesitan cortarse, por llamarlo de alguna forma. ¿Quiénes son estas? Bueno, por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, una distancia. Yo puedo decir que una mesa tiene una longitud de 142,7 centímetros de ancho. Puedo decir que la clase dura 1,5 horas o 1 hora y un medio. Este nuevo conjunto que aparece se simboliza con la letra Q y son los números racionales. ¿Quiénes son estos números? Bueno, estos números van a ser aquellos números que se pueden racionalizar, que se pueden expresar como el cociente de dos enteros. Por ejemplo, 3/4. Por ejemplo, 1/2. Y también se van a poder expresar como números con coma, porque si yo hago 3 dividido 4, esto da 0,75. Si hago 1 dividido 2, esto me da 0,5. Si escribo el número 1/3, esto me da 0,333333, si lo paso a decimal o si hago el cociente. Ese es un número periódico. Entonces, todos aquellos números que se puedan expresar como una fracción o como un número decimal
van a ser números racionales. ¿Todos los decimales se pueden pasar a fracciones? No. Solamente aquellos que tienen una cantidad finita de decimales, por ejemplo, 1,25 tiene una cantidad finita de decimales porque tiene la parte entera es 1 y el 25 que está luego de la coma es la parte decimal y tiene 2 decimales. Entonces esto se puede pasar a fracción. Esto sería 5 cuartos. O también los números que tienen infinitos decimales pero que son periódicos. Por ejemplo, 1,3 periódico. 1,42 y solo el 2 es periódico. En este caso estamos diciendo que este es un periódico puro porque toda su parte decimal es periódica y este es un periódico impuro porque solamente se va a repetir infinitas veces el 2, el 4 no. En ambos casos, estos también pertenecen al conjunto de los números racionales porque estos números también se pueden pasar a fracción. Y tengamos en cuenta lo siguiente. Tanto los enteros como los naturales están incluidos en los racionales. ¿Por qué? Porque todo entero, por ejemplo el 3, se puede expresar como una fracción. De hecho, si yo pienso en el 3, aunque no lo escriba, su denominador es 1 y es el cociente entre estos dos números. Pero también puedo pensar en una expresión equivalente, 9 tercios. 9 tercios aparenta ser un número racional, que lo es de hecho, y aparenta ser una fracción, pero si yo simplifico, voy a obtener el entero 3. Entonces, todos los enteros están incluidos en los racionales. Quiere decir que si un número es racional, es natural, también va a ser entero y también va a ser racional. O sea, todo natural es entero y a su vez es racional. Todo entero a su vez es racional. Todo racional no necesariamente va a ser entero y menos aún va a ser natural. Por último, va a aparecer el conjunto de los números irracionales, que lo voy a poner acá, a un costado. Los números irracionales, que observamos acá, es un conjunto que está solo. Fíjense que acá los naturales los incluí dentro de los enteros y a su vez a estos dos los incluí dentro de los racionales. Pero los irracionales los puse aparte. ¿Quiénes son estos números? ¿Quiénes son los irracionales? Veamos. Van a ser todos aquellos números que tengan infinitos decimales y que nunca sean periódicos. A veces esto nos confunde porque si yo solamente tengo 10 dígitos para armar un número, ¿cómo puede ser que nunca se repite? Bueno, nunca se repite en el mismo orden. Y les puedo dar un ejemplo. Imagínense que formo el número 1, 2, 3, 4, 5 y sigue esa sucesión. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso va a seguir avanzando y nunca se va a repetir algo, por lo tanto va a ser un irracional. ¿Quién más? Bueno, por ejemplo el número pi, que nosotros decimos que es 3,14, pero eso es una aproximación de este número porque tiene muchos más decimales. Y por ejemplo el número e, que también muchas veces decimos que es 2,71, pero no es así, sino que también tiene infinitos decimales que no se repiten. Por ejemplo, la raíz de 2. Todo radical que no me da exacto va a ser un irracional. Acá voy a tener este conjunto numérico. Por último, voy a decir que todos estos números, todos estos conjuntos numéricos, vamos a ver que van a terminar definiendo al conjunto de los números reales. Y si ustedes observan,
Fíjense lo que va a ir pasando con esta recta. Si yo a esta recta agrego todos los números negativos enteros para allá y todos para allá, voy a tener una parte. Ya tenía en principio todos los naturales. Si a esto agrego todos los fraccionarios que me quedan en el medio, me va a quedar casi llena esta recta, todos los puntos cubiertos. ¿Y con qué voy a terminar de cubrir esta recta numérica? Cuando yo tenga en cuenta también a los irracionales. ¿Y qué va a suceder? Todo esto va a estar lleno y voy a tener todos los números que conozco dentro de este campo que se denomina campo real. Bueno, espero que les haya servido, espero que haya sido claro y nos estaremos viendo en un próximo video.